Hola de nuevo. Soy Fulgor 1985. Y les doy la bienvenida a un nuevo video de mitos y leyendas de Fulgor, en donde les presentaremos 5 historias de terror del folclore mexicano. Ya que quise tocar este tema a raíz de una conversación con unas amigas, y en medio de la plática surgieron las historias de terror. Y cuando les comento que si conocían la historia de la mulata de Córdoba, me sorprendió que ninguna de ellas la conociera, ya que este relato es un clásico de la cultura mexicana. Y por eso he decidido hacer una serie de videos titulados Memorias Tenebrosas de México. Y para este video, me acompañan Rina y Trevor. Saluden por favor. Hola mis niños, soy Rina. Y me da mucho gusto volverlos a ver, y espero que les gusten estos relatos. Hola cabrones, soy Trevor. Y este es mi primera aparición en un video de mi compa Fulgor. Y espero que el muy hojaldrán me invite más seguido XXXXXXXD. Carajo Trevor. Perdón por esa presentación tan refinada, pero fue el único asistente que trabaja por poco dinero, y una caguama. Oh, si supieran de dónde lo saqué. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay. Carajo, ¿quién está en la sala de producción? Olvídenlo, mejor vayamos al video. El árbol del vampiro. Esta historia es originaria del Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Cuando la Nueva España todavía representaba gran atractivo para los aventureros europeos, se dice que un caballero inglés llegó para establecerse en Guadalajara en un poblado conocido como Belén. Lo curioso es que este hombre se mantenía aislado, no hablaba con nadie, vivía solo, no tenía sirvientes pese a que era uno de los hombres más ricos de la zona. En el lugar todo empezó a cambiar a su llegada, a los pocos días aparecieron animales muertos, vacas, perros, borregos, gatos, la gente lo atribuyó a una jauría de lobos. Aunque los hombres se turnaban para vigilar a los animales, no hallaban al culpable. Este ambiente se mantuvo durante 5 días, tras lo cual empeoró, empezaron a aparecer niños muertos y sin sangre. La noche se tornaba en una pesadilla, la gente tenía pánico, los niños no querían salir a la calle y menos dormir, cuando empezaba a atardecer las mujeres rezaban y no se separaban de sus hijos. El terror duró varias semanas, seguían apareciendo niños muertos por la mañana. Los hombres, cansados de la situación, se dispusieron al combate final, armados de machetes y palos y alumbrados por antorchas, recorrieron el lugar para encontrar al culpable. En su recorrido pasaron por una casa a las orillas del pueblo y escucharon un grito, acudieron a dar auxilio, cuando abrieron la puerta encontraron al caballero vestido de negro mordiendo a un campesino que ya estaba muerto. Los lugareños lograron vencer su miedo y rodearon al vampiro, al que le clavaron una estaca en el pecho. Posteriormente enterraron el cuerpo y para evitar que escapara le colocaron varias lápidas de cemento. Se dice que con el tiempo las lápidas se quebraron y brotó un árbol, el cual se cree que nació de la estaca clavada en el cuerpo del caballero. De acuerdo con la leyenda, cada vez que alguien cortaba un trozo del árbol, este sangraba. Algunos juraban que por las noches en el tronco del árbol se podía ver a las víctimas asesinadas por el vampiro. Según la tradición, el árbol debe mantenerse con vida, ya que si se tala o se seca existe el peligro de que el vampiro regrese a cobrar venganza. La historia de Nachito. El niño que le temía a la oscuridad. La historia de Nachito inicia al parecer en el año 1881, un 24 de mayo, cuando se dice que nace el niño Ignacio Torres Altamirano alias Nachito, ya que así se le conoció y con ese nombre surge su leyenda. Se dice que desde que nació Nachito le tenía miedo a la oscuridad, cuando menos eso es lo que cuentan, ya que se dice que el doctor que atendió el parto se dio cuenta que al dejarlo en la oscuridad el niño lloraba mucho y al ponerle luz se calmaba.
Debido a eso sus papás tuvieron mucho cuidado de nunca dejarlo en la oscuridad, siempre le dejaban lámparas de aceite prendidas alrededor de su cuna durante toda la noche y no podía interponerse nada entre la luz y el niño porque se espantaba y empezaba a llorar desesperadamente. Los sirvientes siempre tenían que poner aceite a las lámparas cada noche para que por ningún motivo se apagaran. Cuenta la historia que una noche cuando Nachito dormía, los sirvientes olvidaron llenar las lámparas de aceite por lo que éstas en la madrugada se apagaron y Nachito al despertar y verse en completa oscuridad le dio tanto miedo que sufrió un ataque de pánico, el cual le provocó un infarto fulminante provocándole la muerte inmediata. Sucedió entonces que después del velorio se procedió a su entierro en el Panteón de Belén, todo transcurrió normalmente, el niño fue enterrado conforme a lo acostumbrado, pero al día siguiente sucedió algo increíble, el féretro del niño estaba desenterrado. El velador del panteón se asustó y se sorprendió demasiado al ver el ataúd fuera de su lugar. El velador reportó lo sucedido a las autoridades y viendo que el cuerpo del niño estaba intacto y solamente estaba el féretro fuera de su lugar procedieron a enterrarlo de nuevo, creyendo que tal vez algunos ladrones de tumbas querían algo del cuerpo del niño. ¿Cuál fue la sorpresa del velador cuando a la mañana siguiente se volvió a repetir el suceso? El féretro del niño estaba fuera de su tumba, el velador volvió a reportar el suceso pero no había nada que hacer. Se dice que este evento se repitió durante 10 días seguidos. Los directores del panteón al ver al velador ya harto de lo que sucedía, fueron a hablar con los papás del niño comentándoles lo sucedido en esos días, los papás sorprendidos por los hechos se dieron cuenta inmediatamente que su hijo recién fallecido le seguía teniendo miedo a la oscuridad aún después de haber fallecido. Y ya que no se podía evitar que cada mañana el féretro del niño amaneciera a la intemperie quedaron de acuerdo en dejarlo fuera de su tumba, así el espíritu del niño estaría tranquilo y en paz. Y así sucedió pero con el transcurso de los días y de las visitas de la gente al panteón, la gente empezó a sentir la presencia del niño y algunos oían su voz que les decía que si querían jugar con él lo escuchaban también si le traían dulces o chocolates. De esta forma surgió la historia de Nachito, su leyenda y desde entonces la gente que visita el panteón le lleva juguetes y en ocasiones oían las risas del niño divirtiéndose en el panteón. La leyenda de la Maltos. Se dice que en la época colonial, en San Luis Potosí, existió una bruja a la cual le decían la Maltos, quien era una mujer muy poderosa que además de dominar las artes negras, tenía un importante puesto dentro de la sociedad potosina. A pesar de ser una persona que servía a propósitos oscuros, tenía un puesto importante en la Inquisición, teniendo el poder de decidir sobre la vida de las personas, condenándolas a la muerte y la tortura. Y aunque existiera toque de queda, ella gozaba de la impunidad de andar a las altas horas de la noche por las calles empedradas de la ciudad, a bordo de una carreta conducida por 2 caballos negros. Y el terrible sonido que producía las ruedas del carruaje sobre las calles y el respirar frenético de los caballos no hacía más que helar la piel de la gente de San Luis Potosí por las noches. Mucha gente conocía de su poder, pero nadie se atrevía a hacerle frente por la protección que tenía de las autoridades. Ella vivía en lo que ahora se conoce como Los Arcos Piña, un enorme complejo habitacional edificado por una poderosa familia, y que se usaba para que la Inquisición pudiera realizar sus horribles oficios. Es ahí donde la Maltos aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros, en los que tenía que realizar actos extraños y crueles, los cuales incluso significaban la muerte de personas, pero aprovechando su estatus, ejecutaba a los condenados que a veces ella misma acusaba. Su ambición de poder requería de más muertes. Pero un día cometió el error de sacrificar a 2 personas, las cuales pertenecían a una de las más poderosas e influyentes familias de San Luis Potosí. Por lo que tales asesinatos ya no fueron tolerados por las autoridades. Se le condenó en la Plaza de los Fundadores frente a toda la gente por haber matado a esas 2 personas, además de acusársele de brujería.
La Malthus no se defendió y aceptó todos sus crímenes, pero pidió a cambio antes de ser ejecutada que se le permitiera hacer un dibujo en recuerdo de su vida en su propia morada. Como aún había autoridades que le estimaban, se le permitió como su última voluntad. Y el jefe de la policía, acompañado del alcalde, así como escoltas le acompañaron hasta su habitación. Aquí la Malthus comenzó a dibujar una carreta con caballos negros, igual a la que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí. Pero una vez terminado, los agentes quedaron horrorizados cuando vieron cómo aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. Asimismo, la Malthus aprovechó el asombro de todas las personas para subirse arriba de tan horrible carruaje y con un grito, ordenar a los caballos avanzar. Lo más terrorífico fue cuando el carruaje voló incorpóreamente hacia la pared para perderse, mientras la Malthus se despedía con una horrible risa. Algunos autores manejan que la Malthus reconoció siempre su maldad y las culpas que sobre ella cernían, por eso jamás juró venganza en contra del pueblo potosino por condenarla. En el edificio Piña es bien sabido que son muchos los fenómenos sobrenaturales que ahí suceden, quizá espíritus de la gente torturada y sacrificada por la Inquisición o por la Malthus, o almas perdidas incluso de otras épocas con historias propias. El Callejón del Muerto. Corría el año de 1600, y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes y aventureros al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio, fue Don Tristán, que tenía un negocio de víveres en las Islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo del mismo nombre, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, Don Tristán se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y allí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo. Don Tristán tenía un buen amigo y consejero, en el arzobispo Don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Allí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que Don Tristán decidió ampliar y dar variedad al negocio, por lo cual toma la decisión de enviar a su único hijo a Veracruz y a las costas de la región del sureste. Pero tuvo la mala suerte de que su único hijo enfermará de gravedad en el transcurso de su viaje. Los mensajeros que le informaron a Don Tristán sobre la situación de su hijo, también le comunicaron que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro, para que el joven enfermo se recuperara. Lleno de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo lo peor, Don Tristán se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido y convaleciente. Pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Después de un tiempo de lo sucedido, el comercio marchó de una manera excelente, ya que estaba siendo administrado por padre e hijo. Pero en una de esas noches que Don Tristán contaba las ganancias de su negocio, de repente sintió una especie de remordimiento al recordar la promesa que le había hecho a la Virgen. Al siguiente día envolvió cuidadosamente un par de botellas de vino y se fue a visitar a su amigo el arzobispo, para hablarle del remordimiento que sentía por faltar a la promesa que le había hecho a la Virgen. Y le pide consejos sobre qué sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su hijo. El arzobispo tan solo lo miró y le dijo: bastará con eso. Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido.
Don Tristán salió de la casa del arzobispo muy complacido y volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Unos días después, muy temprano por la mañana, el arzobispo iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo Don Tristán, que tenía un aspecto muy pálido, ojeroso, cadavérico y con una túnica blanca que lo envolvía. Además de que caminaba de una manera muy rara, y se le oía rezar sosteniendo una vela encendida con la mano derecha. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y demacrado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: ¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con una voz hueca y tenebrosa Don Tristán. Don Tristán no dijo más. El obispo lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen. Pero al llegar a la casa de su amigo, se encontraría con el cuerpo de Don Tristán, tendido en su cama entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el arzobispo vio que el sudario con que habían envuelto al muerto, era idéntico al que llevaba puesto esa mañana. Y la vela que sostenía, también era la misma. El arzobispo se acerca al hijo de Don Tristán, y le pregunta: Hijo mío, ¿cuándo fue que pasó esto? Tristán Jr. tan solo giró la cabeza y respondió: Mi padre murió al amanecer. Y entre lloros y gemidos de dolor, Tristán Jr. exclamó: Unos días antes de morir decía, y murmuraba, que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. El arzobispo no daba crédito al hecho de que Don Tristán estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. Y en la conciencia del arzobispo surgió la duda y la culpa de que aquella alma hubiese vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continúa deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido, hasta que cumpla con su penitencia. Desde aquel entonces, el regente de la región llamó a la calle de esta historia, el Callejón del Muerto, que hoy en día se le conoce como calle República Dominicana. La mulata de Córdoba. Corría el año de 1618 en la villa de Córdoba. Se dice que vivía una bella mujer de cuyo origen era desconocido y su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española, le apodaban la mulata de Córdoba. Su belleza fue la causa de su perdición, dice la leyenda, pues las demás mujeres empezaron a hostigarla, e hicieron correr la versión de que se ayudaba de magia negra y encantamientos. Algunas aseguraron que de las ventanas de su choza, donde vivía sola, se veían luces inmensas y música extraña. Fue así como los miembros del Santo Oficio empezaron a vigilarla, pero no encontraron nada, ya que la mujer cumplía sus deberes cristianos de una manera muy devota. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. Un hombre maduro, Martín de Ocaña, se prendó con singular pasión de la muchacha, que empezó a enamorarla y a llevarle regalos si ella accedía a ser suya. La muchacha no dio su brazo a torcer y procuraba no darle alguna esperanza a este hombre. Don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba, hombre entrado en años que ardía de pasión por la mulata, le confesó su amor, llegó a prometer regalos y premios si accedía a entregarle su cuerpo. La mulata no estuvo dispuesta ni siquiera a sonreírle, mucho menos a brindarle un gesto de esperanza.
Estos desprecios encendieron la insana pasión del hombre, que además era alcalde, y acusó a la mujer de haberle dado un brebaje para enamorarlo. Fue así como una noche, después de la denuncia, la mujer fue aprehendida en nombre de la Inquisición. Se le trasladó a un calabozo donde permaneció mientras se libraba su rápido juicio. Ya con los antecedentes se le encontró culpable de realizar pacto con el diablo, por esta razón se le sentenció a ser quemada en leña verde en presencia de la gente para hacer un escarmiento de estas nocivas prácticas. Dentro del calabozo, la mulata pidió al carcelero un carbón y se entretuvo dibujando una embarcación en la pared. Sus trazos eran tan reales que en la madrugada, cuando el carcelero vio terminado el dibujo, le dijo que era una verdadera obra de arte. La mulata, tras escuchar esto, preguntó al guardia: ¿qué es lo que le falta? Y el guardia respondió: a ese barco solo le falta andar. Tras la respuesta del guardia, el dibujo del barco empezó a moverse, como si se tratara de una ventana con vista al mar. El guardia no daba crédito a lo que sus ojos veían, por lo cual la mulata se dio prisa y dio un brinco hacia la pintura que ella misma dibujó. Y el guardia, asombrado, tan solo pudo ver cómo la mulata desaparecía en el horizonte del inmenso mar del dibujo, mientras que ésta le decía adiós con sus manos desde el barco. Se dice que el guardia, al cabo de unos días, murió de la impresión. Muchas gracias por ver. Y por último quiero agradecer a las 274 personas que están suscritas en mi canal. De todo corazón muchas gracias. Y les recuerdo que ya tengo página de Facebook, y me encuentran como Fansfulgor 1985. Sé que por el momento no hay mucho, pero poco a poco iré subiendo más contenido. Y como siempre les recuerdo que si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo con tus familiares y amigos y el resto de las redes sociales. Y por último toca esa campana de miércoles para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Soy Fulgor 1985. Hasta la próxima. Bye. Thank you.